y se dio a conocer que yo le había denunciado a unos 3 o 4 medios de comunicación. El señor Álvaro Dávila, y ya se lo puedo decir ampliamente, quien fue para ese momento todavía, incluso, si bien me aconsejaba, como estábamos de pelea, el señor Álvaro Dávila es socio, se dice ser socio, yo tengo los correos de Julio Sánchez Cristo. Él me decía, no te metas con este tipo. Entonces las declaraciones que di siempre fueron en ese sentido, eran básicamente orientadas a no tener ningún tipo de problema con los señores Moreno, porque los señores Moreno eran muy poderosos. Y todas las declaraciones que haya dado en la W, quiero decir que es el medio de comunicación donde me retracto de todo lo que haya dicho, porque son influenciadas por el señor Álvaro Dávila, socio de Julio Sánchez Cristo. Y además, vámonos más allá, para evitar, digamos, esa tendencia. Nosotros, en mi presencia, y ya no tengo ese temor de decirlo, a la señora Camila Zuluaga se le entregaron 35 millones de pesos en la oficina de Álvaro Dávila, estando de testigo Mauricio Galópez y 6, 7, 8 personas más, para que compraran carros. Entonces, realmente los medios de comunicación no me preguntan por ello. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Como se los había anunciado empezando esta emisión de programa, lo que va a pasar a continuación para mí es un punto final. Y es la única vez y la última vez que haré una mención pública sobre este tema. Y quiero contarles a ustedes, los que me escuchan y los que me ven, que yo empecé mi carrera periodística cuando tenía 21 años. Y uno de los primeros escándalos de corrupción que investigué y que me siento muy orgullosa de haber ayudado a destapar fue precisamente el carrusel de la contratación en Bogotá. Desde ese entonces empezó a rodar un video del señor Miguel Nule, quien es uno de los grandes responsables del carrusel de la contratación en Bogotá y que de hecho está privado de su libertad por eso. A 19 años fue condenado el señor Nule. En ese video el señor Nule aseguró que me envió 35 millones de pesos para que yo me comprara un carro. Muchos en su momento me criticaron que yo no saliera a desmentir al señor Nule, y probablemente quienes me criticaron en ese momento tienen razón, pero yo soy de las personas que piensa que no debo salir a probar que soy inocente frente a acusaciones sin fundamento y, lo más importante, frente a acusaciones sin pruebas, porque esas pruebas no existen. Yo jamás he recibido un solo peso, ni de un delincuente ni de nadie, para ejercer mi oficio. El señor Miguel Nule no tiene ninguna prueba para decir que él a mí me entregó 35 millones de pesos, porque no es verdad. Habría preferido yo no tener que usar estos micrófonos para referirme al respecto, pues no creo que esta sea una tribuna que deba ser utilizado para temas personales de los periodistas. Pero estamos ante una coyuntura global en donde predominan las fake news, como se les conocen, y los ataques contra la libertad de prensa. Hoy ese es un fenómeno que estamos viviendo y que estamos soportando aquí al pie del cañón los periodistas. Por esa razón es que hoy me veo en la obligación de hacer pública una grabación que tengo guardada desde el pasado 29 de enero, cuando recibí una sorpresiva comunicación del señor Miguel Nule desde su detención domiciliaria en Cincelejo. Yo no había querido hacer pública esta grabación, no me parecía pertinente, porque es un tema personal. Pero la entrevista que dio ayer el señor Nule a mis colegas de la W Radio y el video que sistemáticamente está siendo utilizado por quienes buscan desprestigiarme por razones que la verdad desconozco, y sumado a los apartes estratégicamente editados de su entrevista de ayer, que comenzaron a rodar en las redes sociales, me obligan a darla a conocer. Por esa razón, con lo que van a escuchar ustedes a continuación, pongo punto final públicamente a este tema. En esta llamada que van a conocer y que van a escuchar ustedes ahora, el señor Nule me dice lo siguiente el pasado 29 de enero de este año. No, yo estaba con el propósito de llamarte, no solo por eso, ¿no? Porque quiero dejar bien, pero bien claro eso también, sobre todo por una razón, porque a mí personalmente sí me afecta mucho
lo que tú pienses, muy a pesar de que puedas, bueno, es decir, como no me afecta lo que digan otras personas. Entonces, yo quería contarte en relación a eso, para que lo sepas, y no solo para que lo sepas, sino además para que lo uses donde tengas que usarlo. Más adelante en su comunicación conmigo, el señor Miguel Lula, quien fue el que me contactó en enero de este año, añade lo siguiente. Camila, yo no sé si conocías ese video, pero te voy a comentar una cosa para que tengas claro qué pasó. El señor Álvaro Dávila, en su momento, decía una serie de cosas que eran falsas o eran mentiras. Es decir, yo no sé, él sencillamente lo que hizo fue engañarnos a nosotros en todas las cosas. Ahora, si yo lo pongo en boca mía, en ese caso, te quiero decir, Camila, porque es así, de esa naturaleza. No solo contigo, sino con otras personas con las que tuve problemas y que tuve que posteriormente mandárselo a decir. A nosotros nos orientaban las entidades de fiscalía y control, todo eso, para que se dijeran las cosas como ellos les venían ganas. No solo eso, a mí me pusieron a decir una serie de cosas que hice y que no las hice. Luego el señor Nule en su llamada agrega lo siguiente. Si yo las cosas las dije y las interpreté, si tú las interpretas de esa manera, como que yo, pues, es decir, como que yo dije eso, pues no es así, lo dije de una forma tal como me lo relató Álvaro Dávila, quien es la persona que nos metió en todo este poco de problemas, y no solo eso, es decir, quien me hizo que también que yo cogiera una animadversión contigo y con Julio Sánchez, porque nos teníamos nosotros en la idea que eran los enemigos de nosotros, pero yo no creo que yo realmente no quería ni volver a hablar de eso, porque es que uno, por dejar en claro las cosas en los medios de comunicación, no tiene ni sentido, porque no quedan claros ni en la justicia. Pero el señor Miguel Nule, en esa llamada que me hizo el pasado 29 de enero, y repito, desde el centro de reclusión en Sincelejo, que es su casa, no solo acusa y culpa al también condenado abogado por el carrusel de contratación Álvaro Dávila, que está privado de su libertad y condenado a 19 años de prisión, sino pues que asegura que la Fiscalía tiene responsabilidad frente a lo que él dijo en ese video. Pero mire, Miguel, ¿por qué razón me está llamando usted ahora? Pues después de lo que usted dijo en ese video, después del daño, después de cómo se está moviendo, después de haber dicho las mentiras que dijo. Es que usted entiende el daño después de las mentiras de decir que ustedes a mí me pagaron una plata cuando yo fui la que los investigué a ustedes y los denuncié. Oye, Camila, espera un momentico, una cosa que es la siguiente. Yo no estoy diciendo que yo te pagué a ti. Quiero que vuelvan a oír esta parte que me dice el señor Nule, porque es precisamente la acusación que este señor ha venido haciendo. Hizo en ese video y dijo ayer de manera contradictoria, porque en su entrevista de ayer, en sus declaraciones, en un momento dice que sí, en otro momento dice que le dio la plata al señor Álvaro Dávila y que si el señor Álvaro Dávila no me la entregó, pues él no tiene conocimiento. Pero oigamos otra vez lo que me dijo el señor Nule en esa llamada que él me hizo a mí. Oye, Camila, espera un momentico, una cosa que es la siguiente. Yo no estoy diciendo que yo te pagué a ti. Me disculpan haber repetido esa parte, pero como les decía, me parece importante hacer énfasis que el propio Miguel Nule dice que él a mí no me entregó ninguna plata. La explicación del señor Nule siguió en nuestra conversación el pasado mes de enero de esta manera. Yo estoy diciendo que Álvaro Dávila nos dijo que él necesitaba una plata para dártela a ti. Y yo, ¿qué podía hacer con un abogado que me dijo todo ese poco de mentiras? Y después con una fiscalía que me dice, dígalo de esta manera o le pasa esto. Es así. Ahora, si toca hacerlo ahora, es precisamente porque ahora, cuando veo el video, y ahora es cuando se han metido contra ti. Y entonces, en ese sentido, quiero dejar claro, Miguel, ese video lo sacan cada vez que quieren hacerme daño. Cada vez que no les gusta algo que yo digo, sacan ese video en redes. Ese video es de hace 8 años. Ese video, ¿hace cuánto es ese video? No, ese video, ¿sabes de cuánto? ¿De cuándo es? De hace 10 años. Por eso. Y desde hace 10 años, y desde que me clavaron en este problema, y me engañaron, o sea, me engañaron no solo a los tuyos, nos engañaron, para que dijéramos cosas, porque en ese momento, en la fiscalía, querían poner en problemas a una serie de periodistas. ¿Sabes? Desde que entramos nosotros ahí, y yo no lo
no te lo tenía que decir a ti, sino que te lo tenía que decir era la justicia, y a la justicia se lo dije. Se lo dije en todos mis documentos que están ahí. Eso y mucho más. O sea, y lo que me correspondía, y lo que me correspondía explicarle a la justicia. La persecución sobre temas de medios de comunicación, sobre periodistas en particular, como fue el caso del doctor Zuleta y como fue el caso tuyo. Persecución hacia los periodistas, que dice el señor Nule, que fue la razón por la cual él dijo eso en ese video y que había una presión de la Fiscalía. Pero además, en esa misma comunicación con el señor Miguel Nule el pasado 29 de enero, en esa llamada, él me expresó su preocupación frente a la insistencia de un periodista que yo había venido buscando para que moviera otra vez ese tema del video. Mira, me preocupa. Dime. Por ejemplo, la otra vez me llamó un periodista para que yo dijera ese tema y me salió diciendo y me contestó grosería. Me dijo que yo no tenía carácter, ni qué cosa. Yo le puse lo bloqueé, ya está ahí. Más adelante yo le insistí que por favor me dijera quién era el periodista que quería que se moviera este tema del video en donde el señor Nule dice que me entregó una plata, que como ya ustedes escucharon, él mismo reconoce que no me entregó nada, porque no puede reconocerlo porque es falso. A mí el señor nunca me entregó un solo peso, ni absolutamente nadie nunca me ha entregado a mí dinero para que yo ejerza mi profesión. Le insistí al señor Nule que me dijera quién era el periodista que lo había llamado, y esto fue lo que me contestó. ¿Quién lo ha llamado a preguntarle por el video para que usted insista en esa mentira que dijo en el video? Mira, a mí me llamó un tipo que se llama Gustavo Rugeles. Ese tipo, yo pues no sé, yo le dije, hombre, me preocupa muchísimo porque, y le dije, y no sé si está escrito, y le dije, hombre, yo lo que tengo que decirle a Camila es sencillamente lo que me dijo Álvaro Dávila, y Álvaro Dávila estaba en contra de ella, y hasta ahí, y no quiero volver a hablar sobre ese tema, que es un tema que pasó hace 10 años. Entonces, un tema que pasó hace 10 años, a mí me parece que ponerlo como es, a traerlo aquí, a revivirlo por ofenderte a ti y llevarme por los cachos a mí también, pues no estoy, porque digamos que una cosa que es lo siguiente, si hay que saber lo que es estar en un problema penal. Yo debo confesarles que todavía no entiendo cuál es el interés de algunos sectores en el país que buscan mover ese video cada cierto tiempo. No sé si es porque no les gustan algunas de las opiniones o algunos de los trabajos que yo hago en los medios de comunicación y las casas periodísticas, que de una vez, de paso, agradezco, me han permitido trabajar en ellas y ejercer este oficio de la mejor manera posible. Durante toda su llamada, el señor Miguel Nule me asegura que mi interés es aclarar este tema de una vez por todas. Entonces, a mí en este momento lo que me importa es dejar claro lo tuyo, porque sí estoy interesado en que quede claro lo tuyo, porque aquí me han llamado unas personas tratando de hacer daño sobre el tema tuyo y eso no lo voy a aceptar, punto. Debo confesarles que en ese momento, ese pasado 29 de enero, pues no entendí por qué el señor Miguel Nule, después de 10 años de intentos de desprestigiarme, pues quiso contactarme para decirme todo esto. Nunca lo entendí y de hecho me pareció sospechoso, pero me quedo con esta frase con la que quiero dejar cerrado este tema del video, que vienen utilizando quienes pues quieren desprestigiarme o quienes por alguna razón buscan censurar a periodistas a través del desprestigio en las redes sociales. Quisiera quedarme con esto que dijo el señor Nule en esa llamada que él me hizo el pasado 29 de enero. Es decir, es una cuestión que me dijo, que me dijo Álvaro Dávila, que la dijera como ellos les dio la gana que la dijera, y que yo te puedo decir, yo dije que te di plata a ti, es una mentira, porque yo a ti no te he dado plata. Y si lo dije así, yo no me acuerdo ni del video. Es más, no lo he visto para no olvidar esas cosas. Si yo te he dicho a ti que te di plata, te estoy diciendo una mentira. Ok, y si yo te digo a ti que Álvaro Dávila me dio plata para hablarles a ustedes y a todos los periodistas, pues a todos los periodistas sí es una verdad. Eso me dijo él. Entonces, yo en ese momento tenía que comer, pero que yo les he dado plata a nadie le he dado plata. Quiero repetir esa frase del señor Nule, que es con la que insisto. Quiero cerrar de una vez por todo este capítulo porque quiero proceder jurídicamente para buscar resarcir el daño que las calumnias de este señor y de otros me han causado. Por eso esta es la frase con la que quiero dejar, por lo menos de mi lado, públicamente cerrado este tema. Si yo dije que te di plata a ti, es una mentira, porque yo a ti no te he dado plata.
y si lo dije así, yo no me acuerdo ni el video. Es más, no lo he visto para no olvidar esas cosas. Si yo te he dicho a ti que te di plata, te estoy diciendo una mentira. Y efectivamente, el señor Nule dijo una mentira, porque es mentira. Él a mí no me entregó ningún peso, ni se lo entregó a nadie que me lo haya entregado a mí. Y les quiero pues agradecer que me hayan escuchado esta acción que tenía que hacer pública después de que muchos me pidieron que por favor diera algún tipo de respuesta. Y tengo que decir que el periodismo es un trabajo muy difícil. Muchos nos ven como su enemigo y emprenden campañas sistemáticas hoy a través de las redes sociales, utilizando troles para censurarnos a través del desprestigio, para callarnos a través del desprestigio, para que tengamos temor a la hora de esgrimir una opinión por cuenta de qué es lo que van a decir o cómo nos van a atacar en las redes sociales. En todo el mundo, quienes abusan del poder para enriquecerse indebidamente o para debilitar la democracia y perpetuarse en los gobiernos, enfocan sus esfuerzos en deslegitimar la justicia independiente y el periodismo libre. Cuando yo escogí este oficio y esta profesión, y especialmente la manera de ejercerlo, asumí estos riesgos. No será la última vez que quieran debilitar mi carácter. ¿Para qué? Para evitar que cuestione y que opine de acuerdo a mis convicciones y de acuerdo a mis principios y valores. Pero por esas razones que les digo, mi intención es no volver a tratar este tema públicamente, porque yo respeto a mis audiencias, respeto a quienes me escuchan y respeto a quienes me ven. Y no quiero hacerle el juego a quien tienen claro que cada vez que emiten ese video, que cada vez que dicen una mentira, lo que hacen es hacer daño y lo que buscan es censurar. Confío en que la justicia castigue a los responsables del daño injustificado del que yo he sido objeto y que sean las maquinarias de la corrupción que nunca van a lograr callar al periodismo libre. Que este nuevo mecanismo de utilizar redes sociales y troles, inventando mentiras, desprestigiando periodistas para que se callen y para que no sigan opinando, para que no sigan investigando, no va a funcionar. Porque una democracia solo funciona cuando hay periodistas que cuestionan el poder y que estamos ahí para defender a los ciudadanos y para decirle al ciudadano que aquí hay alguien que le está haciendo una accountability, como dicen los gringos, a los poderosos. A ustedes muchas gracias por haberme escuchado y como les digo, esto ya queda en manos de la justicia y es la última vez que me refiero públicamente al tema del señor Miguel Nule. Son las 12 del día, 17 minutos y seguimos aquí en Mañanas Blue.